Dando inicio a este ciclo de holísticas superpoderosas, te agradezco un montonazo, Ceci, por participar de este encuentro, de este encuentro online, Gracias. de esta prueba loca, y me encanta que tengas la fortaleza de atreverte a hacer esto conmigo, que yo mucha idea tampoco tengo porque jamás hice una entrevista. Pero bueno, las cosas suceden por algo también y vamos a hablar temas serios. O sea, vamos a hablar de verdad cosas interesantes y sobre todo lo que tiene que ver con este ciclo. Nace como una idea de hermoso de poder ver a mujeres, colegas también holísticas, como terapeuta holística, viéndolas trabajar, haciendo cosas maravillosas, y en donde digo, esto necesita una divulgación, un pararse a ver el arte de mis colegas, y es una Sí, cholulada para mí, verdaderamente es amor al arte, porque yo creo que son todas unas creadoras de la vida, y están co-creando cosas impresionantes, y sobre todo con lo que tiene que ver con la salud. Así que exacto. Ceci Sandes del espacio de Mi Espacio de Bienestar. Punto RG, Punto porque hay RG. muchas mi espacio de bienestar y Ah, van a ok. encontrar varias. Por Sí. eso el punto RG, que bueno, es lo que dio el margen de que Instagram me pueda mostrar de esa forma. Así que, en principio, gracias a vos, Caro, por invitarme, por querer ser parte de esta contribución y que se pueda alzar la voz en un montón de temas que obviamente tenemos ocultos. Eh, pero bueno, gracias por brindarme este espacio y este lugar para poder transmitir desde otro lugar, desde otro espacio, eh, esto que vamos a hablar, ¿no? Sí, sobre todo porque yo consideraba que era muy interesante cómo las terapeutas holísticas estamos abordando temas un poco intensos, ¿no? Porque al final parece que lo holístico ataja justamente todas estas cuestiones de mujeres y situaciones que tienen que ver con mujeres que, digamos, se desprende de lo cotidiano, de cuando yo puedo ir a un espacio concreto, tipo médico, psicólogo, y no me pueden contener correctamente. Justamente una de las cosas que estaba analizando y que estaba viendo es que las holísticas, que yo ya nos digo las holísticas, estamos atajando temas bastante complejos que se van por fuera, ¿no? Se van por fuera, estamos Sí. tratando de contener desde márgenes que ni siquiera sabemos dónde estamos pisando. O sea, sí con una contención específica de formación, pero hay muchas mujeres que se están moviendo hacia hacia los márgenes, ¿no? De estas otras terapias, justamente porque en lo cotidiano de ir a ayudarse o a sanarse, no están encontrando esas respuestas. Entonces, justamente una de tus propuestas a mí me pareció y me parece fantástica, que es acompañar a mujeres en su duelo gestacional. Un tema Exacto. dificilísimo de hablar, que yo Sí. dudé en un momento, pero me intriga tanto y considero que hay que darle una voz, pero bueno, en eso vos sos experta y justamente eso, quería preguntarte, Ceci, desde tu perspectiva, o bueno, primero desde tu experiencia, ¿cómo te fuiste a los márgenes holísticos a buscar tu sanación? ¿Cómo empezaste? En principio, obviamente que, como vos remarcaste, ahora como está todo tan plasmado en lo digital, ¿no? Como que todos estamos ahí atrás del Instagram, de las redes, es como que ahora, no sé si es esta nueva era o qué, pero uno se está mostrando más en contar cosas que quizás uno, obviamente, no se hablaba. Si yo hablo desde mi propia experiencia, que es lo que a mí me marcó desde la mirada holística, es porque si hoy acompaño a mujeres a poder sanar su duelo gestacional, es porque desde primera persona viví una experiencia. No sé si querés que te cuente mi historia o Sí, vos querés. me encantaría, ya que, bueno, justamente desde la experiencia uno puede hablar, una puede hablar muchísimo más. Yo no tuve ninguna de esas experiencias y la verdad que me gustaría, yo me voy a poner en modo, eso, espectadora viendo cómo es del otro lado, porque verdaderamente te voy a contar algo específico y ahí me vas a entender mi posición. A la que le pasó esto fue una familiar mía y no sabía qué decirle. Verdaderamente no tenía información.
Me fui a buscar y no no sabía cómo contener esa situación. No sabía ni siquiera qué decir en ese momento. A veces uno dice, en esta situación, bueno, uno dice, lo siento, ¿no? Pero en esta situación Claro, no tenía las herramientas, pero ni siquiera sociales de comunicación para saber qué exacto. decir. Y la verdad que, bueno, en ese sentido, admiro que desde tu experiencia hayas podido sacar todo esto. Y bueno, sí, con todo respeto, escucho tu experiencia, Ceci. Gracias. Sí, sí. Dale, mira, en ese caso, bueno, escuchándote, me pasó, primero porque lo viví desde un lugar en el cual yo lo viví en el 2015, ¿sí? Obviamente con mi pareja fue un embarazo totalmente deseado, fue buscado, y a raíz de la pérdida yo estuve de 2 meses de gestación, ¿sí? Bueno, quizás no entrando en detalles muy puntuales cómo fue la pérdida en sí, sino cómo yo lo pude transitar en ese momento. Obviamente que en breve contándote que la pérdida fue por medio de, bueno, una ecografía. Yo me había hecho 2 ecografías en las cuales en la primera me había enterado de que estaba embarazada. Pude escuchar los latidos, imagínate la alegría inmensa y el cambio tan brusco que fue con mi pareja, los cambios, todo eso que tanto deseamos. Eh, bueno, fueron cambios positivos en ese momento, pero de todos modos después, al mes, al ver esas pérdidas de sangre, el no querer yo ver la otra realidad de lo que podía llegar a pasar, porque imagínate que en mi mente, en mi cuerpo, todo era un brote de felicidad y yo no quería ver otra realidad. Obviamente la realidad yo la fui a enfrentar cuando me hice la segunda ecografía, que ahí fue cuando el ecógrafo me dijo, mira, tu bebé no tiene latidos. ¿Y qué tan frío se siente todo en ese momento? Porque te dan esa noticia, obviamente ahí es cuando yo empecé a caer de lo que a mí me estaba pasando, y no tener ese apoyo en lo que es la salud, ¿no? Claro, ahí En- el que te hizo la ecografía no te brindó una asistencia más, no te dijo, bueno, mira, pasate por el consultorio de psicología o alguna, no, te lo dijo así, sin más. totalmente frío, así crudo, por así decirlo, y salir de ahí es como decir, ¿y ahora qué hago con todo esto? O sea, Claro. con mis emociones, con mis proyectos que yo tenía atrás, con mi pareja, o sea, los dos salimos de ahí totalmente destrozados, porque esa fue la realidad. Y la verdad que falta mucho ahora viendo, ¿no? Desde este lugar, hay que tener un acompañamiento y un apoyo psicológico, emocional atrás de esto. Porque no es solamente, uno minimiza tanto decir, bueno, no lo viste, no viste a tu bebé, no lo sentiste. Además, imagínate, contándote, salir de ahí, contar la noticia de que se interrumpió ese embarazo, pero fue por Ujú, un aborto espontáneo, ujú. porque no hubo nada en sí. En mi cabeza, en realidad, hubo muchas preguntas y volví atrás como a retroceder y a preguntarme qué habré hecho un mal movimiento, Mm, por qué me está pasando esto a mí, ¿no? Como que se te viene en claro. la mente un montón de cosas que no sabes ni para dónde disparar, qué hacer, eh, te bloqueas totalmente. Yo me sentí totalmente bloqueada Ujú. y, y después está del otro lado uno cuando cuenta la noticia y al escucharte, ¿no? Vos decir, bueno, te pasó algo ahí muy cercano y decir, ¿qué hago? Bueno, en mi situación particular, yo tuve personas que obviamente no fueron en ese momento muy contributivas porque quizás tienen quizás quieren acompañar, pero quizás no fue intencional, porque uno no sabe cómo manejar una situación, pero quizás en decirte como frase, decir, bueno, decir que tu embarazo no fue avanzado, o decir que no nació y pasó después, pero uno no se da cuenta que en ese momento ya
desde el día uno, cuando se entera de que uno queda embarazada, ya empieza a despertarse un montón de emociones, imagínate que uno lo desea, los cambios, el amor que ya se empieza a sentir, o sea, la conexión, aunque uno no lo ve, uno ya hay una conexión, hay un alma que ahí está dentro de una. Entonces, uno quizás quiere minimizar la situación, pero desde el otro lugar, que quien está pasando por el dolor, es ahí realmente cuando uno, ahí, en ese momento quizás hubiese preferido en algunas personas decir, bueno, solamente en sentir el acompañamiento en silencio, el abrazo, esa contención, es lo que en ese momento me llenaba más que quizás palabras que son innecesarias en ese momento. Obviamente que uno cuando no pasa por ese momento, no es juzgar, porque acá no hablamos de juzgar quién lo hace, pero quizás ahora que uno tiene más facilidad para poder escuchar y poder ver cómo tratar al otro, porque ahora esto se está hablando mucho más que antes. Yo cuando lo pasé no había escuchado jamás una situación de estas, de hablar de abortos, de hablar de pérdidas, jamás. Pero sí me di cuenta que cuando uno empieza a hablar, porque uno lo vive, empezás a conectar con mujeres que lo vivieron. Entonces, sí, mira, a mí me pasó. Pero si uno no lo habla, es como que esto está totalmente oculto, ¿sí? Lo mismo que te pasó a vos de no saber cómo manejar la situación. Claro, Entonces yo lo que no se hice, puede, no tenemos como las herramientas, ni el conocimiento, ni claro, como no se habla, yo incluso cuando hablamos la primera vez era, bueno, ¿cómo sí, abordar este tema para, cómo te pregunto, sin faltarte el respeto? Porque verdaderamente hay tanto pozo ciego, digamos, hay tanto caminar a oscuras que sí, uno no sabe cómo dirigirse. Y eso es parte también de una contribución que hacen las terapeutas como vos holísticas, que están abriendo ese espacio de sí. darle luz, ¿no? A esas cuestiones. Y es súper importante ese trabajo para que haya un conocimiento mínimo. Sí, es una contribución impresionante el hecho de hablar de estas cosas, sobre todo porque, bueno, vos no tuviste una contención ni en el Sí. hospital y No, tampoco una buena contención familiar, no porque no lo quisieran, sino porque no tenían las herramientas. Y exacto. entonces, ¿cómo fue ese proceso para vos? ¿Cómo entraste en ese duelo? ¿Cómo lo manejaste? Bueno, yo en ese momento estaba transitando, o sea, yo estaba en el profesorado de yoga. Ahí fue mi primer camino hacia lo holístico, ¿no? Como que antes de que a mí que yo transité la pérdida, yo estaba en el profesorado de yoga. Era la única herramienta que yo tenía en ese momento. Yo estaba transitando el profesorado, pero como yo me costaba mucho hablar de lo que me pasaba, mis emociones empezaron como a despertarse. Imagínate que cuando yo me enteré de la noticia que era todo positivo, ahora al enterarme de esto, que fue un balde de agua fría total, se me empezaron a despertar emociones como la bronca, los miedos, la angustia, y eso al reprimir tanto tiempo, porque estuve varios meses reprimiendo todo esto, a mí me agarró ataques de pánico y ataques de ansiedad. Ujú. Ahí es cuando obviamente, por tener síntomas en mi cuerpo que no reconocía, lo primero que yo me fui a atender fue con la medicina convencional, que es lo primero que uno debe ir, ¿no? Sí, Porque sí. no hay que dejarlo de lado. Pero ahí fue cuando yo empecé a descartar que todo lo que a mí me estaba pasando, me hice un montón de estudios para ver si era algo físico de lo que a mí me estaba pasando, cuando empecé a descartar desde lo neurológico, lo cardiológico, o sea, fui a un montón de especialistas porque tenía un millón de síntomas que me empezaron desde los mareos, desde las sensaciones de ahogo, desde el insomnio, bueno, un montón de síntomas que atrae el ataque de pánico de ansiedad, que ahí cuando me dijeron, mira, lo que a vos te está pasando no es nada físico, te recomiendo un psicólogo, me dijeron. Ujú. Listo. Ahí es cuando fui al psicólogo.
Pero yo dije, mira, yo no quiero llegar a la medicación, porque no por estar en contra, pero bueno, hay psicólogos, dependiendo cómo uno lo ven, te recomiendan, ¿no? Como para poder calmar los estados en los que estaba de ansiedad y de pánico. Entonces yo me volqué directamente al holístico, pero antes de eso una amiga me recomendó la terapia floral. Yo en ese momento no conocía lo que era la terapia floral, ni siquiera no sabía nada al respecto. Directamente fui sin saber, llamé al terapeuta, tuve la primera sesión, obviamente que empecé a hablar de lo que a mí me estaba pasando. ¿Y a dónde fue el homeópata? Al contar las cosas que me fueron sucediendo, fue el punto de origen. Y ahí empecé a remover la pérdida gestacional, ¿sí? Y ahí fue cuando empecé a entender que todo lo que me estaba pasando en mi cuerpo era por no haber hablado de mis emociones. El terapeuta obviamente me preparó un gotero personalizado en base a lo que a mí me estaba sucediendo, ¿no? A lo emocional, no a los síntomas. Ahí es cuando empecé a entender de qué trataba todo lo que era lo holístico, ¿sí? Empecé a sentir cambios con la terapia floral, empecé a complementarlos con meditación, me empecé a conectar desde otro lugar, desde otra mirada, con las técnicas de respiración. Y todos esos cambios, todo ese camino que yo fui armando, que yo me fui transitando, fui empezando a sentir los cambios positivos en mí. Empecé a transformar todas esas emociones negativas que yo empecé a sentir en un primer principio, que era el dolor, ¿no? La angustia, los miedos, la bronca, la ira, ¿sí? Que yo empecé a tener en base a la pérdida, y cómo se fue cambiando mi forma de pensar, de sentir, ¿sí? Claro, En base a la terapia floral. vos ahí, Ceci, entraste en conciencia de que estabas pasando por un duelo con sus Sí, debidos procesos, que no exactamente. sabías que podías llegar a tener. Exacto. Porque un duelo no es que solamente se vive por perder a un ser querido, que solamente se ve, que se vincula, ¿no? Qué importante lo Porque que estás diciendo. también Sí. pasamos un duelo, transitar un duelo desde otro lugar, pero no deja de ser una pérdida, un duelo en sí. La pérdida de un bebé, aunque no lo veamos, lo sentimos, lo llevamos adentro, y se tiene que llevar a cabo un duelo, ¿sí? Yo ahí empecé a entender y a comprender qué tan importante es hacer un duelo. ¿Por qué? A mí poder transitar un duelo me llevó a poder integrar el ser, esa alma que estuvo en mí, que de todos modos lo llevo siempre conmigo, la llevo porque yo sé que está siempre, porque la integré a mi vida, ¿sí? Uno no es que un duelo lo tiene que olvidar, un duelo lo tiene que superar, no, un duelo lo integra a su vida. Obviamente que el duelo, también muchas veces nosotros pensamos que uno está en una etapa de duelo y tiene que estar sufriendo, tiene que estar angustiada, tiene que estar llorando. No, uno cuando pasa por un duelo va cambiando de forma, ¿sí? Obviamente que tenemos que conectarnos con el dolor, sí. Es importante conectarse con el dolor, con esa emoción, para poder llevar a cabo una transformación. Yo me tuve que conectar con mi bebé, me tuve que llevar, sí, un proceso para que hoy te pueda estar hablando como te estoy hablando hoy, desde otro lugar, Con una pero fuerza impresionante. desde una mirada holística, ¿sí? Porque yo desde el lugar que te estoy hablando es porque viví una experiencia y la pude transitar desde un proceso más holístico, ¿sí? Por eso cada uno vive su proceso de la forma en la que uno permite, se quiera permitir. Porque muchas veces pasa de que si yo la verdad no me hubiese anclado, si yo me hubiese anclado en el dolor, quizás
no hubiese conocido las terapias, porque me hubiese quedado en ese lugar. Pero la verdad que yo no quería seguir sintiéndome así, sentía que no me estaba haciendo bien. Además, yo estaba trabajando en ese momento en relación de dependencia, tenía que seguir vinculándome con gente y sentía que no me estaba haciendo bien y no estaba haciendo bien al otro, ¿sí? Vos ¿Qué te tan importante? percataste, perdón, te percataste en tus interrelaciones que había algo que te desconectaba de vos o que estaba Sí. como siendo... Es, Imagínate que en un momento yo no me quería ni siquiera reunir con amigos ni con familias, era como que yo estaba totalmente aislada del mundo. No quiere decir que esté mal, un tiempo está bueno aislarse porque necesita conectarse con lo que a uno le está pasando, pero no todo el tiempo, porque ahí es cuando empezás, yo ahí tuve la toma de conciencia y decir, no, la verdad que yo no quiero sentirme así, yo no quiero esto para mi vida. Ujú. Y qué tan importante es conectarse con sus emociones, poder equilibrar las emociones, poder, es, o sea, conectarse con personas que vivieron lo mismo y que puedan ayudarte desde otro lugar. Yo en ese momento me hubiese encantado en un principio decir, bueno, tener a una persona que me guíe desde otro lugar y no haber llevado, sí, a ese lugar. Pero no lo juzgo porque de haber, o sea, pasado por todo ese camino, sí, de todo ese dolor, de todos esos síntomas que yo sentí, me llevó a lo que hoy soy hoy. Claro, Obviamente yo cambié totalmente, yo no soy la misma Cecilia que fue en el 2015, pasé por un montón de procesos que hoy me llevó, mirá qué tan grandioso, que hoy me llevó a acompañar a mujeres a poder sanar su duelo gestacional. claro, pudiste transformar el dolor en algo increíble, pero además, digamos, no es que ni siquiera, no era solamente que vos no sabías que estabas pasando un duelo, sino que el resto tampoco sabía que vos estabas pasando un duelo. Exactamente, Y esa sí, oscuridad era, claro, peor, porque ¿cómo hacías vos para también interpelarte a vos misma de que había sí, algo que no estaba funcionando? Qué bueno que, que también tomaste o tuviste el atrevimiento, digamos, de salirte de esa realidad y poder buscar sí, desde el lado holístico un acompañamiento un poco más amable para tu más amable, proceso. exacto, exactamente, esa es la palabra justa. Porque uno primero, desde lo físico, uno en realidad siente rechazo con su cuerpo. ¿Y qué tan importante es integrar su cuerpo a todo este proceso? ¿Sí? Porque obviamente lo primero que uno piensa es por qué mi cuerpo no puede eh, engendrar un bebé, no puede transitar un embarazo. O sea, se vienen un montón de cosas en ese momento que uno, hasta que no lo vive, no, o sea, que no lo vive no sabe. Entonces, uno es, igual me pasó, de tener ese rechazo con mi cuerpo. Pero cuando me permití ser amable conmigo, querer mi bienestar, o sea, transformar todo lo que yo estaba viviendo, es cuando realmente me lo permití y me abrí a eso, ¿sí? Y obviamente, como vos dijiste, que uno pasa por un duelo y que la otra persona también sepa que es un duelo en sí, pero uno minimiza tanto lo que pasa, es como que decir, bueno, ya está, uno se entera de la noticia, acompaña en ese momento y pasan los días, listo, ya está, uno se olvidó, Ujú. la otra persona se olvidó, pero la mujer que lo está viviendo lleva toda esa emoción, esa carga emocional, ese golpe emocional por un montón de tiempo. Claro, Muchas que veces un duelo podría puede, ser perdón, podría ser como un shock postraumático, ¿no? sí, sí, total. Porque en realidad uno vive un shock emocional a raíz de ese duelo. Ujú. Y obviamente puede pasar mucho tiempo, muchos meses o años, si uno realmente no es consciente de querer transitar y equilibrar esas emociones. Wow, qué importante Obviamente, eso que decís, Ceci, porque entonces, ¿cuáles serían esos indicadores en donde una, si llega a pasar esa situación, diría, no, la verdad que tendría que hacer algo para salir de esto? ¿Cuáles son esos como indicadores puntuales para decir, ok, sí, me tiro a sanarme?
Mira, en principio, cuando yo me di cuenta fue porque yo estaba sintiendo que todo se fue a mi cuerpo, al plano físico. Que Ujú, ahí estaban los dolores, ahí estaban, me estaba como limitando a poder seguir realizando mis tareas. eh, entonces ahí cuando yo tuve ataques de pánico y ansiedad, cuando me tuve la toma de conciencia y decir, tengo que hacer algo por mí. Cuando yo entré en el camino holístico y entendí que todo lo que pasa por nuestro plano físico es por emociones que no estamos resolviendo, ujú, ahí es cuando me di cuenta que yo el duelo no lo estaba transitando. Yo lo estaba bien, como ocultando, no quería hablar de lo que me había pasado. Y eso obviamente que fue acumulando, 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 y por algún lado tenía que salir. Y salió por el plano físico, claro. por los dolores de cabeza, el no poder dormir. Y esa angustia que yo, cuando me tocaba en el tema, era un, un inundación de lágrimas, era porque me estaba dando cuenta que cuando me tocaba en ese tema, yo ahí me angustiaba. Y ahí es cuando uno se da cuenta de que todavía no está transitando ese duelo. Y qué tan importante es saber si del otro lado hay una mujer que está pasando por eso, decir, a ver, hice algo, hice el duelo de algún lugar, desde alguna forma. Si eso, si tu respuesta es no, hay algo que tenés que hacer. Porque quizás no ahora lo sientas, pero más adelante sí. Quizás eso se transforme en una enfermedad, en algo que se te haga crónico. Y es por no haber resuelto, equilibrado esas emociones que hoy te están perturbando. ¿Qué sucede con eso no dicho? ¿O cómo se puede traer, digamos, hacer presencia de esa muerte en sí y darle la entidad necesaria a ese bebé o a esa beba, ¿no? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo se gestiona? Bueno, en mi caso particular, el espacio que yo le di, porque me di cuenta que fue muy importante, lo que hice fue un ritual de vida. ¿Qué es un ritual de vida? El que yo pude poner en práctica fue escribir una carta, ¿sí? Volcando todas las emociones que yo tenía hacia el bebé, desde las malas emociones, desde la bronca, desde los miedos, desde el porqué, ¿no? Volcando todas esas emociones en el papel, en esa carta, porque esa carta es como hablándole al ser. Y después agradecimiento, porque más allá de que esto no, uno dice, bueno, pero no llevó a cabo, no pudiste lograr algo, pero dejó una huella marcada que para mí y para todas las mujeres que lo viven, dejan una huella para toda la vida. ¿Y qué tan importante es poder integrar y darle un espacio? ¿Por qué? Bueno, después de escribir esa carta también, qué tan importante fue plantar un árbol o plantar una planta, algo que le dé un crecimiento y decir, bueno, yo ahí le di un espacio, una identidad. Cuando uno lo hace esto, este ritual de vida, te conectás desde otro lugar, desde el amor, porque vos ya te estás conectando con esa alma, con ese ser, que obviamente hoy hoy soy consciente, hoy digo porque hoy me di cuenta y hoy tomé la conciencia de que, bueno, yo después pude quedar embarazada y tengo una nena de 5 años, que ella, más allá de que es la única que tengo, ella cumple el rol de hermana, ¿sí? Por eso no hay que olvidar y apartar ese duelo y ese ser que marcó en su vida, porque aunque nosotros no lo tengamos presente en carne y hueso, esa alma cumplió un espacio, cumplió un lugar y un rol en la vida de una mujer y en la vida futuro de un hermano que tenga, ¿sí? Entonces, desde ese lugar hay que darle espacio, hay que darle la identidad y te conectás desde otro lugar, desde el amor. Yo siempre cuando hablo desde este proceso de transformación, que uno viene con el dolor, ¿no? Nítidamente, es poder pasar por un proceso de transformación, pero
viéndole la cara y el sentir, ¿sí? Que este proceso de transformación sea en amor profundo, ¿sí? Porque si no, uno se queda con el dolor, con lo malo que vivió. Y es como es algo que un evento que uno vive, toda mujer, como toda pérdida. Nosotros sabemos que en este plano eh, tenemos que integrar a la muerte también, pero bueno, ahí ya estaríamos hablando desde otro lugar, ¿no? O sea, tendríamos que hacer otro, Otro podcast. Ya la próxima otro hacemos otro podcast. ciclo. Perdón, me trabé. Me encanta porque ya estamos planificando algo más, me encanta. Sí. ¿Qué más es posible? ¿Qué más es posible y cómo puede mejorar esto? Sí. Exacto. Y entonces, bueno, es todo un proceso y un camino que uno se tiene que dejar permitir y abrirse para que uno lo pueda vivir. Porque quizás uno lo cuenta desde su lugar, pero es muy importante vivirlo y atravesar y hacer todo este camino para poder llegar a sentir ese amor, ¿sí? Pero bueno, esto fue un camino que obviamente no es de la noche a la mañana, uno tiene que abrir y equilibrar sus emociones. Entonces, por eso hoy me abro a poder acompañar a todas las mujeres que hoy estén pasando por eso, por esta pérdida, por este duelo gestacional, y que se puedan permitir pasar por un proceso de sanación, ¿sí? Obviamente que cada uno va a tener su tiempo, ¿sí? No quiere decir que uno sane de la noche a la mañana, pero si uno ya da el primer paso a querer sanar y a querer lograr tener una conexión, ¿no? Con este ser, lograr bienestar en la vida y poder también tener claridad mental y tener como toda esta carga emocional que tenemos, que son la carga emocional negativa, que es la bronca, el duelo, el dolor, a poder transformarlo en amor. Y qué tan liviano uno se siente y qué de otra forma uno se puede conectar, ¿sí? Yo hoy hablo desde otro lugar, pero porque pude transformarme, pude permitirme, me habría permitirme a querer hoy estar así, ¿sí? Y la verdad Entonces, que es un camino grandioso. vos además, bueno, cualquier persona que vea esto y que escuche esto, vos decís que hay una posibilidad de poder transitarlo de una manera más amable. Exacto. Sí. Entonces, esas herramientas vos las brindás en un programa, ¿verdad? ¿Cómo sería? ¿Cómo te pueden encontrar? Bueno, en principio, si me quieren encontrar, me pueden en las redes, en Instagram, es mi espacio de bienestar.arg, Argentina abreviado. Ujú. Ahí van a encontrar un montón de videos y publicaciones que hablo de este tema. Y el programa que lancé, sí es un programa dirigido a mamás que han pasado por una pérdida gestacional, que quieran transformar el dolor en amor profundo, ¿sí? Y poder continuar con su vida y no quedarse estancadas en el dolor, poder permitirse un proceso de transformación. El programa consiste en 5 encuentros, ¿sí? Que es un encuentro por semana, que es por Zoom. De todos modos, siempre las clases quedan grabadas, ¿sí? Cada encuentro, donde vamos a poder trabajar, es un programa grupal, pero me ha pasado que hay mujeres que quizás no pueden estar en la fecha de lanzamiento, o sea, cuando inicia el programa, que es el 29 de marzo, lo podemos hacer individual. No quiere decir que no se sientan limitadas de que si no están en el grupal no puedan participar. No, lo pueden participar igual de forma individual, donde vamos a abarcar las terapias holísticas, ¿sí? Que a mí me ayudaron y me acompañaron en todo mi proceso, desde flores de Bach, ¿sí? Va a haber meditaciones guiadas, técnicas de respiración, va a haber un bonus de regalo de un encuentro con Cami, que es consteladora, ¿sí? Que va a haber una sesión de constelaciones familiares. Bueno, vamos a empezar a equilibrar las emociones desde el día 1 y ya van a empezar a sentir cambios, ¿sí? Pero bueno, es importante esto siempre, lo que remarco es que cada una se permita a poder pasar y transitar un proceso de transformación. Ceci, te agradezco muchísimo
esta contribución que estás haciendo para un montón de personas y bueno, también para vos misma, para el mundo, para todo, ¿no? Hablar de esto es súper importante. Las mujeres tenemos que ir avanzando también en sacar, ¿no? Ya las vendas no también de los ojos, sino también de la boca y decir, bueno, gestionemos estas cuestiones, vayamos adelante, hay otros espacios, no todo tiene que ser tan duro, no todo tiene que ser tan difícil, no todo Exacto, tiene que haber un espacio de alternativo de mujeres que puedan sanarse, porque en eso tenemos maestría y hay que empezar a compartirlo exacto. con total facilidad también entre nosotras. Así que te Y agradezco un no, montón. no, gracias a vos, gracias por permitirme poder transmitir, ¿sí? Esta experiencia, este programa, y que muchas mujeres que quizás le cuesta hablar, porque muchas veces nos pasa de que no hablamos porque la otra persona no nos entiende, porque no lo vivió. Pero bueno, acá desde este lugar hay alguien que tuvo la experiencia y que pudo salir desde ese drama que vivió y fue amable con su cuerpo y con su vida y hoy puede transmitir y acompañar a un montón de mujeres que quizás estén buscando ayuda y no saben dónde. Así que bueno, esta es su oportunidad. Me encanta, maravilloso, Ceci. Dejamos para la próxima otro encuentro. Yo verdaderamente que me gustaría saber un poco más, pero bueno, lo dejamos así Dale. porque los podcasts son cortitos, parecen, ¿no? Entonces, Sí, bueno, total. lo hacemos así. Es el primer ciclo de Sana como niña, así que, y es un ciclo cortito que vamos a ver hasta dónde llega, pero bueno, me hace muy feliz que hayas aceptado esta propuesta y espero que nos veamos prontito. Seguro que sí. Y bueno, gracias, gratitud inmensa con vos y con este espacio que se armó. ¿Sí? Así que bueno, ¿qué más es posible y cómo puede mejorar? ¿Qué más es posible, Ceci? Gracias.